este tema y vamos a pasar a hablar sobre una campaña bastante importante. Estamos con Janet Yaja, directora de Demus, que nos ha traído miren ustedes, y leamos la frase, dice, a ver, si me ayudan, un hombre no viola. Y la diferencia de este mensaje es que no va necesariamente a las mujeres, que es una campaña para mujeres. Cuéntanos un poco sobre esta campaña. Sí, efectivamente, a partir del día de mañana vamos a lanzar formalmente esta campaña, Un hombre no viola, que busca visibilizar que entre las causas, ¿no? En primer lugar busca visibilizar de que la violencia sexual es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? 1 de cada 5 mujeres en Lima antes de los 15 años ha sido violentada sexualmente y por personas muy cercanas a su entorno familiar. En segundo lugar, queremos visibilizar de que vivimos en una cultura violatoria, ¿no? Porque no solamente esta campaña está dirigida a los hombres que violan, sino a toda la sociedad y al Estado que de alguna manera lo toleramos, ¿no? Busca remirar y no centrar la responsabilidad en las mujeres, que normalmente se suele decir, bueno, mujer denuncia, y recae en ella la responsabilidad de alguna manera lo que le pasó y además de conseguir justicia y reparación. Y pensamos que no es así, o sea, de alguna manera todos tenemos responsabilidad y esta cultura violatoria de tolerancia, además, se ve traducida en el actuar concreto de funcionarios y funcionarias del Estado, de todos los sectores del Estado, pero concretamente del sistema de justicia. Entonces es una campaña que, si bien apunta a la cultura violatoria de derechos humanos, de violencia sexual que tenemos, busca también promover que el sistema de justicia adopte medidas, ¿no?, para evitar la impunidad. Ahora, nuestro sistema judicial o nuestro sistema en líneas generales está preparado para ese tipo de cambios de la mentalidad en la mujer, porque a veces pareciera que no ayuda, ¿no? Una mujer va a hacer su denuncia y no encuentra apoyo, más bien le dicen, bueno, ¿qué habrás hecho? Pues, ¿no? Y cosas así, ¿no? Es interesante e importante reconocer que, mira, una víctima de violación sexual es muy diferente a una víctima de un robo. Si a mí me roban, yo me indigno y digo, me han robado, ¿no? Me han estafado. En cambio, para una mujer señalar, me han violado, significa un costo social enorme porque existe mucha estigmatización sobre ella, ¿no? De hecho, van a haber muchos que van a señalar su entorno más cercano y también las autoridades van a buscar responsabilizarla. ¿Qué pasó? ¿Provocaste? ¿Estaba de noche? ¿Para qué fuiste a la discoteca? ¿Para qué tomaste? ¿O has tenido varios enamorados? ¿Los haya tenido o no los haya tenido? Se busca, fundamentalmente cuando son mujeres adultas, responsabilizarlas, ¿no? Y eso pasa, obviamente, también en el sistema de justicia. Y más allá de que estén preparados o no, lo cierto es de que es necesario que se adopten medidas para que de manera urgente se evite la discriminación, ¿no? Porque además existe tenemos un Estado que ha suscrito una serie de compromisos internacionales, ha adoptado un plan nacional contra la violencia hacia la mujer, un plan de igualdad de género, ¿no? Y de alguna manera existen algunos mecanismos incluso que ya han ido adelantando dentro del sistema de justicia para incorporar el enfoque de género en su actuar. Lo que se necesita es de que haya mayor empuje, mayor difusión y adopción de medidas concretas para evitar justamente que las mujeres sean revictimizadas. Ahora, estas campañas son necesarias, son interesantes, cada vez son más visibles, digámoslo así, mediáticamente mejor trabajadas. Pero ¿se puede medir, digamos, a niveles prácticos, si hay algún resultado positivo respecto a este tema? Mira, creo que sí tenemos que llamar la atención de que, en primer lugar, de que no existe data a nivel nacional de la prevalencia. Ya lo que existe mucho es data a nivel de las denuncias ante la policía y ante la fiscalía, y lo que se está evidenciando es que hay mayor nivel de denuncia. Lo que podría darnos cuenta no necesariamente de que ha aumentado la violencia sexual, sino que está aumentando, ¿no?, la indignación y las denuncias de las mujeres. Janet, vamos a retomar nuestra conversación con Janet Yaja. Mil disculpas, Janet, retomamos la conversación. Estábamos hablando de la data, ¿no es cierto? Estaba leyendo acá, el 90% de los delitos contra la libertad sexual de mujeres adultas y adolescentes quedan impunes. Es impresionante, altísimo, 90%. Sí, es un dato que dio el juez César San Martín hace un par de años, dando cuenta efectivamente de la impunidad que existe en los casos de violencia sexual, y fundamentalmente, ¿sabes qué es interesante ver? Desde que son adolescentes o jóvenes, y fundamentalmente las mujeres, porque justamente es en esa época donde más prejuicios existen. O sea, yo creo que con seguridad hay mucha impunidad también en violencia sexual de niños y niñas, más cuando se da en el entorno familiar, porque, digamos, se genera una dinámica muy compleja, donde además es muy difícil hacer la denuncia y proceder en
digamos, el seguimiento del proceso judicial en términos probatorios, porque es el padre, el tío, el que está involucrado, pero cuando nos enfrentamos a casos de violencia sexual de mayores de 14, suele haber un halo de justamente desconfianza respecto a la víctima, ¿no? Y es eso lo que hace muchas veces de que las mujeres, habiendo sido violentadas, las pocas que deciden denunciar, llegan al proceso y se desaniman y abandonan los procesos, porque efectivamente no es un sistema de justicia que acoja, sino más bien que expulsa, ¿no? Por ejemplo, hay una entidad que se llama la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, que ha sido creada de cara al nuevo Código Procesal Penal, que debería de dar protección a las víctimas, en general a todas las víctimas de los delitos, pero uno de los problemas que tiene es que no está implementada adecuadamente por falta de presupuesto. Entonces eso hace de que las víctimas, digamos, no reciban medidas de protección. Si bien tienen un nivel de acompañamiento, no tienen medidas de protección que les permitan continuar, verse acompañados durante el proceso y proseguir hasta la sentencia. ¿Y cuánto es el porcentaje de deserción de aquellas personas que deciden hacer la denuncia, seguir el proceso, pero en el camino desisten precisamente por este sistema que las expulsa? Sí, no existen datos, digamos, en general a nivel nacional, porque es muy problemático abordar el sistema de justicia. No existe estadística de un porcentaje bastante alto de abandono de procesos en los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Es más o menos la mitad de los procesos que llegan a ser absueltos, sí, y yo creo que ahí hay una responsabilidad del sistema de justicia. O sea, digamos, a veces se suele decir, bueno, se abandonó es que mintió, pero creo yo que nuestra experiencia nos ha mostrado de que para que una mujer decida denunciar, ya tiene que haber pasado varias barreras, ¿no? La barrera de justamente lo que le pasó, de la depresión en la que se encuentra, la barrera de la estigmatización social, la barrera del cuestionamiento de las primeras instancias del sistema de justicia. Entonces, digamos, habrá seguramente, yo con eso no quiero decir de que ni aquí que las mujeres son buenas y los hombres malos, no, pero creo que las mujeres en general que deciden denunciar tienen que haber pasado varias barreras y es muy difícil que mientan, ¿no? Y eso es leído así cuando abandonan los procesos. Pero lo preocupante de esto es cómo tratas, digamos, a nivel práctico, cómo combates el tema de evitar las violaciones sexuales si no tienes una data precisa, eso en un principio, y porque más bien hay un bolsón oscuro, ¿no es cierto?, de mujeres que son violentadas sexualmente y que no se van a dar a conocer. Entonces, digamos, ¿cómo atacas el problema si no tienes? Yo creo que es importante reconocer el tema de que es más de lo que pensamos. O sea, los pocos estudios que existen, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, la Cayetana Heredia y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que decía que para Lima y Cusco era 1 de cada 5 mujeres antes de los 15 años que habían sido violentadas sexualmente, ya es un dato que te da cuenta de un nivel de prevalencia altísimo, ¿no? 1 de cada 5 es altísimo. Además, no existen estudios, digamos, representativos, pero se calcula, de acuerdo a la región latinoamericana, que aproximadamente solamente el 5% llega a denunciar, ¿no? Entonces, tenemos un nivel de denuncia. Mira, pese a esos escollos que tenemos, igual somos el país que más denuncias recibe sobre violación sexual en toda Sudamérica. Se calcula que 67 casos de violación sexual se denuncian al día en este país. ¿Y hay apoyo por parte del Ministerio de la Mujer, por ejemplo? Yo creo que hay apoyo porque existen los centros de emergencia mujer que se están difundiendo, son servicios que existen y son importantes, pero creo que es importante llamar la atención sobre la política nacional, porque no bastan los centros de emergencia mujer ni crear más centros de emergencia mujer para enfrentar esta grave problemática, ¿no? Nosotros tenemos un Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, hay una evaluación de la Defensoría del Pueblo, hay una evaluación del CLAD en Perú, ¿no?, que da cuenta de las deficiencias en la implementación de esa política, porque no basta pues con SEMS, o sea, se necesita articular con los diferentes sectores, los diferentes niveles de gobierno, se necesita de alguna manera articular los diferentes servicios que existen. En este momento están los SEMS, está la defensa pública, está la unidad de víctimas y testigos, y uno puede darse cuenta de cómo efectivamente pueden estar haciendo lo mismo sin necesariamente articular. Creemos que eso realmente es un desafío para el Estado, que eso no se está haciendo bien, y justamente lo que busca, y concretamente esta campaña, es llamar la atención sobre esos aspectos y además proponer medidas concretas a uno de los espacios que para nosotros es gravitante, que es el sistema de justicia. ¿Por qué el sistema de justicia? Porque si bien, más allá de la sanción o impunidad del caso concreto, ya es claro
que el sistema de justicia tiene también un rol preventivo, porque si es que yo dejo impunes los casos, estoy dando un mensaje social de que ese hecho estuvo bien. En cambio, si es que yo sanciono adecuadamente, ¿no?, el mensaje social que doy es que está mal y que efectivamente no debe pasar. Entonces, a eso apunta este proceso, a eso apunta esta campaña, ¿no? Ya han habido algunos avances. Hace un año, más o menos, se aprobó un acuerdo plenario. Los jueces supremos penales llegaron a aprobar un acuerdo plenario por el cual se le prohibía a los jueces penales, ¿no?, que en los procesos de violencia sexual se valorara el pasado sexual de la víctima. Se había identificado, ¿no?, de que había una valoración, si es que es la estrategia de los acusados, decir, bueno, no es que tiene varios enamorados, se acuesta con varias personas, y eso se valoraba para dejar impune el caso. Ya no se valora eso. O sea, al menos está prohibido. Ya es importante seguir difundiendo. Lo otro que también se prohibió es exigir a la víctima que pruebe la resistencia, o sea, que se había resistido con fuerza físicamente, cuando en la realidad eso no necesariamente responde a lo que pasa con las mujeres, que muchas pueden quedarse inmóviles, qué pasa cuando las violaciones son después de drogas, ¿no?, donde se las adormece y en general no tienen posibilidades de defenderse. Entonces, han habido algunos pasos, pero creemos que faltan muchos más y que tienen que ver con que se capaciten los jueces, que haya mayor inversión, por ejemplo, en unidad de víctimas y testigos, que se deje de pedir a las víctimas que declaren varias veces o someterlas a confrontaciones y medidas concretas que puedan de alguna manera asegurar de que las víctimas no sean expulsadas del proceso y que culminen y se sancione el agresor. Muy bien, Janet, muchísimas gracias por venir en directo a contarnos un poco cuál es esta problemática. Igual sigue siendo preocupante no conocer este bolsón de oscuridad de datos, pero hay algunos datos que pueden ayudar. Sí, Carla, quería aprovechar yo un último minuto para señalarles que mañana nosotros lanzamos la campaña, es al mediodía en la Plaza San Martín. Sí. No sé si me pueden ayudar para mostrar el polo nuevamente, porque hicimos un corte en la entrevista, así que ahí está. Bueno, el día de mañana la Plaza San Martín al mediodía va a haber una conferencia de prensa, pero inmediatamente después va a haber la presentación de una obra teatral que se llama Andamios, que es una coproducción entre CESEX y DEMUS, que justamente aborda esta problemática, la violencia sexual, pero además los estereotipos de género que de alguna manera son los que la viabilizan, la posibilitan y la justifican, y todos y todas están invitados, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Janet Yaja, directora de DEMUS, contándonos un poco sobre esta campaña contra la